Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Madrid Film Cámaras. Qué ganas teníamos de estar aquí de vuelta. Hoy os traemos dos cachivaches muy guays, ¿no? Sobre todo cachivaches. Sobre todo cachivaches, literalmente. Últimamente habréis visto por ahí, por el resto de canales de YouTube, que están haciendo todo el mundo reviews del respaldo... Del Gramaflock. Sí. Gramaflock se llama. Gramaflock se llama, sí, Sí. vaya nombre, ¿no? Como todas las cosas del Homography. Porque se ve que ya deben de estar a tope mandando los respaldos a todo el mundo. Sí, y al final esto es algo que compré hace muchísimo tiempo y justo antes de Navidades ha llegado a casa. Vale, así vamos. que hemos aprovechado para hacer una pequeña review vacaciones. Eso es, una pequeña review para que veáis más o menos cómo funciona y lo que a nuestro entender son los puntos fuertes y débiles, ¿no? Sí. Tiene más puntos fuertes que débiles y sobre todo, y muy importante, cómo exponer el papel de Instax, ¿verdad? Sí. Que parece que es un poquito más difícil de lo que... ¿Sí? Sí, estos días hemos podido probar y ahora os lo vamos a contar enseguida. Pues nada, aquí os dejamos el cachivache. Esto hace que con el respaldo se transforme en la cámara instantánea más grande del mundo, ¿verdad? Toda Sí. portabilidad. Al final es una forma de poder acoplar una Instax de White dentro de una cámara de placas, que es probablemente la forma más barata de disparar en color con cámara de plata. Bueno, probablemente no, seguro. Es lo más barato que se puede disparar, incluso más barata que una color. placa en blanco y negro, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que el resultado está bastante bien. Bastante molón. O sea, vamos a enseñar por aquí unas imágenes que hemos ido tomando y la verdad es que es bastante guay porque sobre todo no está en el imaginario de las cámaras Instax. Porque como puedes enfocar más cerca, puedes usar disparos más abiertos, puedes disparar en... Te da mucha versatilidad a la hora de utilizar la cámara teniendo este papel, que a nosotros a nivel de colores es algo que nos ha fascinado siempre, pero todas las cámaras que utilizan este formato pues son un poco reguleras. Sí. Que al final son de plastiquinchi y tal. Bueno. Claro, también vemos que puede ser un poco fallón porque hay bastantes Instax que no han salido, ¿vale? Pero ahora vamos a intentar explicar por qué. Entonces, vamos a ver el cachivache. Aquí está la máscara de enfoque. Básicamente son dos piezas. Tenemos una pieza que es donde va montada la película, que como veis es un respaldo casi perfecto, con su slide para ponerlo, tiene un seguro para que no te equivoques a la hora de sacar la película o de sacar el propio slide, y después tiene esta otra pieza de plástico que lo que nos sirve es, como el plano focal de este aparato no es el mismo que tendría una placa, pues esto nos desplaza el plano focal para saber exactamente dónde estaría el punto en el que tenemos que ver el encuadre. Claro. Para que os hagáis una idea, va puesto así, de forma que vemos, como os dice Javi, el sitio donde va a encuadrar, y va puesto debajo del cristal de enfoque. Luego habría que sacar todo, pues igual que hacemos, por ejemplo, cuando ponemos un respaldo de formato medio, y volver a encajar el Homography. Sorpresivamente, a pesar de que parece que encaja así un poco de medio lado, no tiene ninguna fuga de luz. Ninguna fuga fuga de luz, encaja súper bien. Bastante bien puesto. Y bueno, Javi, ¿cuáles dirías que son los puntos fuertes de lo que hemos visto? A ver, sobre todo el hecho de poder utilizar esta película es maravilloso. Al final te permite hacer dobles exposiciones sin ningún problema, funciona súper bien a la hora de sacar las Instax. Como fallos, tal vez, que siempre es más fácil quedarte con las cosas malas que te han pasado, es que hay que tener el respaldo quitado de la cámara para sacar las Instax, porque si no, como esto se queda muy forzado, puede ser que te arañe un poquito la instantánea cuando sale. Sí, por suerte no es como las cámaras Instax que según disparas se expulsa la película, sino que tienes un botón de eject y cuando terminas... Cuando has hecho la exposición, directamente lo quitas, le das al botón y la sacas, o lo guardas y haces otra exposición. Además os recomendamos, igual que en las Instax, cuando salga la película, que estéis en un sitio un poco oscuro o lo hagáis un poco a cubierto del sol, porque está recién expuesta la película, les puede dar un puntito más de luz del que necesita seguramente la Instax. Siempre se queda mejor si una vez las sacas, las dejas en oscuro hasta que están reveladas esos minutillos. Y ahora, ¿cuál es la parte más farragosa de esto, ¿no? Es la medición de la luz, ¿verdad? La medición de la luz. ¿Por qué? Porque la película Fuji tiene un ISO 800, te pone en la caja, que más o menos es un paso hacia arriba y un paso hacia abajo, lo que puede aguantar. Pero solamente aguanta eso, o sea, si le das mucha más luz, enseguida se quema y aparecen unos puntos negros horribles en las fotos, y si le das menos, rápidamente se te queda oscura. Y eso unido al hecho de que como estás desplazando el plano focal, normalmente tienes que desplazar también el objetivo mucho más lejos de la cámara,
Claro, aquí cuando ya nos hacemos- metemos en algo más Claro. farragoso. Una vez que tú superas la longitud focal del objetivo, que en este caso es un 180, sería superar los 18 centímetros, le tienes que dar un paso más de luz. Entonces, si vas juntando la distancia de esto, medir, si tienes que darle uno o incluso dos, si estás haciendo algo más cercano, pasos más. El hecho de que no tenga mucha latitud de exposición, etcétera, puede hacer que sea un poco fallona, ¿no? En el Es sentido que es lo que difícil nos ha pasado a de nosotros. clavarlo. Nosotros hemos medido para 608 640, la mayoría de las Sí. estas que hemos disparado. Han quedado bastante bien y sí que es verdad que igual que con la película, por ejemplo cuando disparamos las placas de Fomapan Sí. 400, si mides a las sombras y pones esa posición, normalmente la placa te queda clavada. Pues la Instax te la cargas. Entonces con la Instax hemos visto que lo mejor es medir a las luces y Se bajar un comporta diafragma. como una cámara digital a Sí. la hora de dispararlo. Y ahí normalmente sale bastante bien. Y vamos, pasa también igual que con la película, que si le dais un poquito más de luz, normalmente se queda más clara la Instax, y si le dais menos luz se queda más contrastada y más oscura. Sí. Y dicho esto, ¿qué podemos decir nosotros que somos unos cachivacheros frente a este invento del homógrafo, que es, como podéis ver, bastante portátil para llevarlo a cualquier sitio? Bueno, pues precisamente como siempre nos han gustado mucho las Instax y hemos tenido todos estos periodos de cuarentenas y cosas similares, pues yo en su momento, teniendo esta, que es una de mis cámaras más favoritas de todos los tiempos, que es mi Bronica SQ de 6x6, pues utilizando trastos que tenía por casa, yo me fabriqué este cacharro totalmente casero para poder disparar también las Instax Mini sobre esta cámara. Desventajas respecto a aquello, pues obviamente el tamaño de la Instax y que al no poder modificar la longitud, la distancia del objetivo al plano de enfoque y tener en cuenta que este cacharro hecho de plástico y pegamento Igual no coincide plásticamente mucho, ¿no? Con no el- coincide con lo que sería el plano de enfoque normal de la película, de donde estaría la película. pues te sirve prácticamente solo para retrato porque pierdes el enfoque a infinito. No se Dicho pueden eso, hacer paisajes, no pero se ¿quién pueden quiere hacer hacer un paisaje paisajes. en una Instax Mini? Alguien que ande muy perdido solamente. A veces pasan esas cosas, pero bueno. Pero dicho eso, la verdad es que el resultado es bastante molón. Al final lo que haces es quitar simplemente el respaldo habitual y este se sujeta aquí con una tira pasante y con el carrete puesto dentro. Obviamente aquí no tiene slide, mi tecnología no llegaba hasta tanto, sobre todo con las cosas que tenía dentro de casa, pero bueno, al final son 10 fotos las que tienen carrete, que prácticamente las tiras siempre del tirón. Y como súper ventaja es que este paquete es mucho más barato casi que un rollo de película de 120. Y queda muy bien, ¿verdad? Es muy guay ver queda cómo se muy, quedan muy de bien. nítidas una Instax Sí. tan pequeñita. Pues, ¿te parece si vamos a probarla? Y Vamos. así vemos y probamos contra todo pronóstico el respaldo de plástico en lugar de Gramofloc. Vamos a por ello. Vamos a ello. ¿Cómo calculas el encuadre, Javi? A ojo. A ojo puro. La No, Bronica es una 6x6, o sea que en el visor tiene... Es una 6x6 y lo que he hecho es desmontarle la pantalla de enfoque. Como tengo varios respaldos, etcétera, tengo todas las líneas marcadas con lápiz dentro de la pantalla de enfoque, de forma que al final vas mirando el respaldo que tienes y más o menos sabes por qué líneas te tienes que guiar como si fuese una Leica. Y aquí, como hemos dicho antes, que perdíamos el enfoque infinito, habrá que cerrar bastante el diafragma, ¿no? Para asegurarnos que está enfocado. Justo. Porque no estamos enfocando sobre el plano de la película, sino que ahí está, que está un poquito más atrás. Claro, más o menos estaría por aquí. Entonces hay que calcular eso y por eso precisamente decía antes que solamente vale para hacer para retratos. estos retratos. Por suerte vamos a ver el resultado inmediatamente. A ver, quiero verte sacar el light negro con el palito. Bueno, lo primero, aquí abajo tengo un agujerito y un palito largo para empujar y ir sacando las fotos y poderlas enganchar con la rueda. Entonces lo primero que hacemos es sacar el slide, empujas hasta que notas que esto está acoplado. Dios, cómo sale. Ha hecho un sonidito de confirmación, o sea, aunque sea un palo metiéndose en un agujerito, hace como un clic que Sí. confirma que se ha saltado la fotografía. Y veis como Javi la saca así a mano y tapadita del sol, aunque esta sea la primera, que es como un medio de prueba. Claro, y ahora ya este slide me lo guardo por si acaso, encuadramos bien aquí. Y ahora nos vamos a la otra parte importante, Medir. fotómetro. Ya tenemos ajustado el ISO para esto, lo que hacemos es Que recordamos que has puesto 800 800. Primero hacemos la prueba, en las luces, ¿no?
Lo bueno es que como hay bastante luz, que estamos a plena luz del día, me da que a f16 dispararíamos a 500, que es el límite de la cámara. Así Pero que como estamos vamos a cerrar, bueno, esta cámara hasta qué diafragma podemos cerrar? hasta f22. Hasta f22, entonces sería f22 250. 250. Muy bien, pues a ver, no se mueva mucho. Desbloqueamos una la cámara. Una de las cosas buenas que tiene la Bronica, a diferencia de otras cámaras similares, es que tiene bloqueo. Ahora, por un lado tenemos que girar la palanquita para volver a cargar el obturador y luego abrimos por aquí abajo y como he hecho antes con el slide, Palito. palito, empujamos foto. National Kitty Click, ¿verdad? National Kitty Click. Hay que apuntar bien. Ahora sí. Pues nada, por fin vamos a probar el Homograph Lock puesto sobre la Intrepid para que veáis el resultado de una Instax, esperemos, bien disparada, ¿no? Esperemos. Voy a hacer una breve explicación en plan super coco con mi capa roja y Javi va a hacer de sujeto pasivo en la fotografía como el famoso Joey Tribbiani. con su auténtica cara de pedo. O sea que vamos a ello. Como sabréis en las cámaras de placa, lo primero que vamos a hacer, bueno, y casi en todo tipo de cámaras, pero en esta es todavía más importante, es encuadrar y enfocar, ¿verdad? Y luego vamos a medir la exposición, pero ya con el respaldo montado. Al final, sobre todo en estas cámaras que lleva tanto tiempo el montar, quitar, etcétera, es muy fácil que cambie la exposición. Pues se te cuela una nube y la lía, ¿verdad? Vale, entonces aquí tenemos el marco del encuadre, se mete por detrás del cristal de enfoque, ahí lo tenemos, hasta que encaja. Y ahora me voy a poner la capita para ver que Javi qué tal está. Voy a abrir el obturador, ahí. Y abrir el diafragma también al máximo. Que estoy viendo un F32 desde aquí. Está viendo el circulito, ¿verdad? Venga, ahí te tengo, Javi. Muy bien, vale, pues ahora vamos a girar un poquito. Ahí, ¿te puedes acercar el tridente hacia ti? Ahí. Bueno, el tridente, el rastrillo. El rastrillo. Vale. Siempre foco a ojo primero un poquito y haces el encuadre y luego se hace el enfoque fino con la lupa. Venga, perfecto. Aunque la Assistant no se va a notar mucho el enfoque fino, ¿verdad? Como son tan pequeñas y no se pueden ampliar. No tienen tanta resolución, sí. Pero bueno. Ahora vamos a poner el respaldo. Javi, tú ya no te muevas ni un poquito. Mucho cuidado, los usuarios de Intrepid ya sabéis que el quitar y poner el cristal es una operación delicada, que a nosotros ya nos ha supuesto 2 cristales. Sí, esto deberían de venir con la cámara 2 o 3 de recambio, porque es como que abre y se hace plom y cae al suelo como un plomo. Vale, ahora montamos el respaldo. Nos aseguramos que encajan en las marcas. Vale, ya lo tenemos puesto. Ahora vamos a medir las luces. Como decíamos hace un segundo, hay que medir a las luces altas, ¿vale? Como si fuera una cámara digital, porque si medís a las sombras como si fuera la película, ¿verdad? Se suele quemar. Vamos a poner un ISO 800 y vemos que a F32, 125. F32 es un diafragma guay, ¿verdad? Para un 180 está muy bien. O sea, nos va a asegurar que vaya a tener la foto bastante nitidez. Vamos a copiar los parámetros al objetivo. A ver... 32 y velocidad 125. Cerramos el obturador, cargamos, comprobamos que vaya bien. Sí, cargamos otra vez. Venga. Ahora tenemos que quitar. Javi ha aguantado estoicamente esta postura con la cara de pedo. Liberamos el slide. El slide le hemos hecho una marquita con lapicero para no sacarlo del todo, ¿vale? Nos gustan los respaldos en el Homograph Lock, hacerlo para que sea muy difícil que entre algo de luz por la rendija, ¿vale? Ya lo tenemos preparado. Javi, vamos a ello. 1, 2. Lo tenemos. Volvemos a meter el slide.
Ya puedo quitar esta pose. Y como os comentábamos antes, es mejor sacar el respaldo de la trasera de la cámara para que no se arañe la Instax al salir, ¿vale? Ahora veréis que es muy facilito. Con la posición roja tenemos que pulsar al eject y vemos. Bueno, pues hasta aquí este episodio, esperamos que os haya gustado un montón. Esperamos poder volver muy pronto con más reviews de trastos, artefactos y cámaras. Y cosas varias, ¿verdad? Si os ha gustado, darle al like, compartirlo si os apetece y si nos seguís ya a la releche, ¿verdad? Buah, eso es lo genial. Hasta la próxima. Chao. Chao.